los servicios médicos, don Javier Sesma, jefe de servicio de urgencias del complejo hospitalario Ignacio Llurs, director de atención primaria de Navarra. Estamos también consejero de Presidencia, Justicia e Interior, don Javier Morrás, y yo mismo, para aclarar todo lo que sea pertinente. Inicialmente empezarán dando la explicación a nivel sanitario, cuáles son las últimas novedades, la última información, y posteriormente, tanto el consejero como yo, el consejero va a explicar un poquito qué es lo que ha ocurrido en ese montón y los dos contestaremos a todo aquello que estimen oportuno. Cuando queráis. Buenos días, gracias, alcalde. Desde el punto de vista de la atención de los servicios sanitarios, pues antes que nada me gustaría destacar el excelente trabajo que se ha hecho en todos los dispositivos sanitarios, tanto extrahospitalarios como hospitalarios, derivados de los incidentes que han acaecido hoy en la Plaza de Toros. Y, por lo tanto, es un tema a destacar en el sentido de que, como saben ustedes, se ha producido un montón a la entrada de la Plaza de Toros esta mañana en el encierro del día de hoy, 13 de julio, y, derivado de esta incidencia, se han producido una serie de heridos de diversa consideración, cuyo estado a continuación paso a relatar. Voy a comentar cómo se ha producido la atención sanitaria en el dispositivo extrahospitalario y, a continuación, el doctor Sesma comentará el estado y evolución de los heridos en el complejo hospitalario. Inicialmente, los heridos han sido atendidos por el dispositivo extrahospitalario, que está formado por el Servicio Navarro de Salud, por la Cruz Roja, por la DIA, y también se ha atendido a los heridos en la enfermería de la Plaza de Toros. Se ha valorado, se ha clasificado y decidido los traslados según la gravedad de los heridos por los equipos sanitarios y, según este protocolo de funcionamiento, se ha atendido inicialmente a 10 heridos por el dispositivo extrahospitalario que han sido valorados, clasificados y, como se ha visto que eran heridas de menor consideración, algunas de ellas traumatismos costales, en piernas, brazos, contusiones, etcétera, etcétera, han sido trasladados al Centro Sanitario San Martín para su valoración y paso a su domicilio si era pertinente. Asimismo, desde la Cruz Roja nos han comentado que en la unidad de atención rápida se ha atendido a 3 heridos de escasa consideración derivados del encierro, y la DIA nos comenta que ha tenido 7 atenciones derivadas también del encierro. Una de ellas ha sido una herida por asta de toro que inicialmente no había sido percibida por el herido y luego voluntariamente se ha dirigido al puesto sanitario y de ahí ha sido valorado y trasladado al complejo sanitario. En la enfermería de la Plaza de Toros se han producido inicialmente 20 atenciones de menor consideración que han sido dadas de alta y paso a relatar las heridas de mayor consideración. Inicialmente se han atendido 7 traumatismos torácicos de diversa consideración, trasladados todos al complejo hospitalario. También se han atendido 3 traumatismos en extremidades y una herida por asta de toro en la axila, que fue intervenido en la enfermería de la Plaza y trasladado al complejo sanitario hospitalario B. Y, por último, se ha atendido a un corredor con un traumatismo torácico muy grave que requirió medidas de reanimación cardiopulmonar, intubación y, dado la gravedad de las heridas, ha sido trasladado al complejo hospitalario. En total, desde todo el complejo extrahospitalario de atención del encierro, se han movilizado 19 ambulancias, algunas de ellas con varios heridos, para intentar evacuar lo más pronto posible los heridos y que pudiésemos tener margen de actuación a lo que fuera surgiendo. Nada más por mi parte. El doctor Sesma continúa. Buenos días. El resumen que hacemos desde el complejo hospitalario, al final hemos recibido un total de 23 heridos. 11 de ellos han ido al Hospital de Navarra, aquí a Hospital de Navarra, 12 a Virgen del Camino. De los 23 heridos, 19 han sido en el Callejón, en el Montón. Ha habido 2 heridos por asta de toro, que ya hemos comentado esta mañana, uno era en Estafeta y el segundo ha sido el herido de la axila, que ha sido operado en la Plaza de Toros.
y en este momento, a las 12:20, pues ya habíamos dado 9 altas de los 23 heridos. O sea, 9 altas de los 23 heridos ya están, a las 12:30 ya estaban hechas. Muy bien, respecto al parte de los heridos, me voy a centrar exclusivamente en los heridos de mayor consideración. El principal herido es un joven de Vitoria, de 19 años, que ha sido afectado dentro de los heridos del Callejón y que presenta un síndrome asfíctico por aplastamiento. Tiene además un traumatismo torácico, está en este momento ingresado en la UCI con sedación y precisa soporte ventilatorio mecánico. Está intubado y necesita. Su pronóstico sigue siendo muy grave, pero afortunadamente las primeras horas da la sensación de que la evolución remonta hacia lo positivo. Quiero decir que en este momento la impresión que da es que va evolucionando favorablemente. ¿De acuerdo? Es muy pronto para tomar ninguna decisión respecto al pronóstico, lo mantenemos como muy grave, pero realmente estamos esperanzados en ese sentido. Los demás heridos, afortunadamente, han sido de menor consideración. Tenemos un segundo paciente irlandés que también presenta un síndrome asfíctico de menor entidad, está ingresado en la unidad de observación de urgencias. En las próximas horas pues podremos más o menos evaluar un poco cómo evoluciona. El pronóstico que en este momento mantenemos reservado. Y luego las 2 heridas por asta de toro ya se han comentado. Uno de ellos es una herida en axila, que es una herida pues relativamente con 2 trayectorias, relativamente pequeña en el sentido de que no afecta a las estructuras vasculonerviosas. Y el segundo herido por asta de toro, que es en glúteo, ha sido sometido a una intervención porque sí, efectivamente tiene pues mayores lesiones abdominales. Entonces, el diagnóstico que se nos da es perforación rectal anterior con neumoperitoneo. Daremos el resto de texto del parte médico, digamos, de las lesiones que tiene, pues lo reportaremos por escrito en la comunicación que se hace oficial. Y el resto de heridos pues son contusiones diversas, muchas de ellas torácicas, que están pendientes pues, de terminar la valoración. Y como he dicho, pues a las 12:30 de los 23 pacientes, 9 de ellos ya habíamos dado de alta. ¿De acuerdo? Y respecto a los heridos de ayer, el herido más grave evoluciona favorablemente. De los heridos de ayer el americano, el muchacho americano con del Bazo, pues evoluciona favorablemente. ¿De acuerdo? ¿Y el resto de los heridos de ayer? También. ¿Puede contar un poco más Evolucionan todos favorablemente, sí, sí. Digo, me he referido al de Bazo porque era el de mayor gravedad, pero realmente, y el que más preocupaba inicialmente, los demás pues van bien. Sí, se han ingresados y van bien. Claro, yo creo que esto va a ir por horas. Yo creo que la evolución es favorable, pero bueno, hay que darle... el síndrome como tal es grave y entonces pues hay que darle tiempo y... Una cosa es que pensemos que va a ir bien y otra cosa es que le va a costar días. Esto no se resuelve en unas horas. ¿Está en riesgo su vida? Ha estado en riesgo alto su vida. Yo creo que en este momento pues está estable y bueno, no podemos descartar nada, pero la impresión que tenemos es favorable. Es una lesión muy grave lo que ha tenido. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues gracias. Gracias. Buenos días, muchas gracias por su atención. Queríamos dar alguna explicación más y dar una breve secuencia de los hechos que han producido el montón en la entrada del Callejón al Ruedo. En primer lugar, como todos sabemos, correr el encierro evidentemente es una actividad que comporta múltiples riesgos y de alta naturaleza, con una conjunción de animales bravos, evidentemente un gran número de corredores, superior al de algún día, no ha sido el día que más ha habido en el encierro, y situaciones de velocidad que hacen que las situaciones sean difícilmente previsibles y, desde luego, de una difícil reversibilidad. Al respecto, queremos clarificar, aunque haremos, evidentemente, un análisis pasados los Sanfermines en profundidad de cuáles hayan podido ser las causas y para tomar, junto con el Ayuntamiento y todas las partes implicadas, nuevas medidas y nuevos procedimientos.
queríamos mencionar porque es necesario por lo menos hacer un primer análisis somero de lo que ha podido producirse. Como bien saben ustedes, lo que se ha producido es un montón en el tránsito de lo que es la entrada del callejón a lo que es el propio ruedo, y uno de los factores ha sido una de las puertas que dan acceso a lo que es el ruedo. Estas puertas, que realmente forman parte del vallado perimetral de la propia plaza, tienen una doble hoja. Tiene una doble hoja que, visto desde lo que es el ruedo, debe permanecer absolutamente abierto para que se produzca el tránsito del callejón. Luego comprobaremos en unas imágenes cuál es el procedimiento habitual, porque entendemos que puede haber cierta confusión acerca de lo que ha sucedido, y que ya al inicio, cuando se disparan los cohetes, están prácticamente abiertas para que entre a la plaza, pero existe una mínima ranura controlada por una persona para que puedan entrar los últimos agentes de la policía que efectúan la última retención en el encierro. Es decir, se deja como metro y medio aproximadamente, hay una persona allá para que puedan salir y los agentes protegerse sin tener que entrar, evidentemente, a participar del encierro. La presión de los corredores que han llegado en primer lugar, es decir, corredores que en la mayoría de las ocasiones lo que van es andando. Todos conocemos que un par de minutos antes realmente de que lleguen los toros a la plaza se empieza a producir el acceso de mucha gente cuya participación además está siendo ampliamente discutida, si realmente es una participación en el encierro, ha hecho que alguno de ellos y a alta velocidad choquen contra la puerta, que se haya ido cerrando una de esas puertas y, consecuentemente, con imposibilidad realmente de volver a abrirla por completo, es decir, y ha quedado reducido la entrada a la plaza a una de las dos hojas. Con esa situación, a su vez, se ha producido en la parte franca de entrada caídas de corredores, caída de algún corredor bastantes segundos, yo diría que minutos antes, lo podremos ver porque hay unas imágenes de televisión muy explícitas y que por lo menos para una primera análisis de lo que han sido las circunstancias nos pueden valer perfectamente. Esa caída de corredores, como ustedes conocen, pues normalmente en el encierro, en cualquiera de los puntos, pero especialmente en la entrada del callejón, acaba produciendo un montón, que es el que ha generado esa muralla humana y que nos ha generado los momentos de peligro y, consecuentemente, las lesiones, las circunstancias más graves que hemos tenido a lo largo del encierro de hoy. A partir de ahí, afortunadamente, las decisiones y las situaciones han sido positivas desde el punto de vista de que los toros han accedido, no como en algún montón histórico por encima, la manada por encima de los corredores, sino que han accedido por lo que es el callejón, y en ese sentido también empleados de carpintería han abierto una de las puertas para que no hiciesen el recorrido completo del callejón, es decir, y eso ha permitido la evacuación hacia el ruedo y posterior entrada a los corrales de la manada. Como digo, este es un primer análisis somero de cuáles son las circunstancias bajo las que se ha producido, lo cual no quita para que una manera de funcionamiento que lleva implementada décadas y que hoy, por ejemplo, ha funcionado en lo que es, mirando desde el callejón, la parte izquierda con entera satisfacción y ha funcionado durante décadas, como digo, siempre bien y permite la evacuación de los cuerpos policiales sin que corra peligro su vida, pues hoy no ha sido así de esta manera en lo que ha sido la parte derecha. Como consecuencia, como decimos, se ha producido un montón. Todos sabemos de que el callejón es un embudo y un punto crítico en la entrada del encierro y que, consiguientemente, los montones que se producen ahí pues son uno de los mayores riesgos que se pueden producir en el encierro. Posteriormente, entendemos que las decisiones y las situaciones han evolucionado positivamente. También comentar que se ha optado por dar inicio a las vaquillas, en primer lugar, por tener una cierta normalidad con esos miles de personas que están en la plaza, pero inmediatamente, en cuanto se ha satisfecho esa posible demanda que hubiese, si no, obligado quizás a que la gente, sin saber del todo lo que ha sucedido, hubiese podido haber crispación, y inmediatamente se han suspendido en la segunda vaquilla para dejar las salidas de plaza absolutamente libres, la enfermería que no pudiese verse agravada por ningún tipo de circunstancia, y entendemos, y se ha procedido a lo que ha sido los desplazamientos, los traslados, mejor dicho, a los centros hospitalarios. Yo les invitaría, aunque sé que no disponíamos, evidentemente, o no ha sido posible disponer un cañón para ver las imágenes, pero están accesibles, son de la televisión pública que ha retransmitido el encierro. A partir del minuto 12, es decir, tienen ustedes colgado incluso en Internet, en estos momentos ya sabemos cómo funcionan las redes sociales, es decir, el proceso completo de 18 minutos de la retransmisión del encierro. Bueno, a partir del minuto 12, evidentemente no en directo, sino en una nueva edición de lo que es el recorrido, se ve perfectamente cuáles son los hechos que les he acabado de relatar, y aunque evidentemente igual no tenemos unas imágenes pues absolutamente nítidas para ustedes, pueden observar ustedes que los corredores entran
andando. Y tenemos aquí, en el lado derecho de la plaza, ligeramente abierta una de las puertas, lo mismo que sucede en el lado izquierdo de la plaza. Entonces, los policías forales empezarán a entrar, la gente empieza pegados, entran siempre pegados por el callejón, pegados a la pared, y en un momento determinado siguen entrando, es decir, la gente sigue entrando con absoluta claridad. La gente adquiere velocidad, aquí vemos ya a los primeros agentes de rojo que empiezan a entrar y empiezan a chocar contra la puerta y la van abriendo, es decir, cerrando para el acceso, cosa que no sucede en el otro lado, porque los propios corredores también, al ver una posibilidad de acceder a la plaza de toros por el recorrido de lo que son los callejones y quizás tener visualmente una mejor disposición, consiguen que esta puerta quede bloqueada. Física y humanamente en ese momento es absolutamente imposible luchar contra la marea humana que llega y que está empujando, se encuentra cerrado, y aquí es cuando ya incluso el propio locutor del encierro menciona cómo ya caen corredores muchos segundos, hablamos casi un minuto antes de que lleguen los toros, y los primeros astados, los primeros realmente encontramos las primeras cabestros que llegan en la manada, se topan con la muralla un minuto aproximadamente más tarde de que esto se produzca, es decir, cuando es imposible. Se está evacuando la gente, la policía también desde fuera de la plaza intenta retener a la gente para que entre. Hemos de decir también que no se han soltado, no se han llevado los bueyes de cola, es decir, los cabestros de final, para evitar presionar la entrada de la plaza, lo mismo que la policía ha intentado retener la entrada de mayores corredores. Pero es cierto que, como les decía yo en un principio, bueno, aquí ya podemos ver, si se aprecia por parte, cómo topan, pero por primera vez, a pesar de que alguno de los mansos intenta saltar, intenta pasar por encima, acaba evacuando la corrida por lo que es el callejón. Esto ha permitido que, la desgracia, estemos hablando en estos momentos de dos personas pues, de pronóstico grave o muy grave, pero que no hubiese sido una tragedia como era previsible, y esperemos que esa evolución siga siendo favorable pese a las noticias iniciales. Como digo, habrá que hacer un análisis de si esta forma de funcionar, como otros aspectos del encierro, que dada la masificación y el riesgo que conlleva, es la mejor. Entendemos que, si se ha producido esto, hay que modificarlo para que no se vuelva a producir. Mañana se modificarán los tiempos de entrada y los momentos y la actuación también de Policía Foral, que lo hace, además, para proteger a los primeros corredores, y hay que decirlo porque se ve también en el vídeo, y es una actuación que se viene haciendo desde hace muchos años, porque los primeros, llamémosle corredores, reciben el impacto de objetos desde lo que es el graderío de la plaza, es decir, como censura, como reproche a esa entrada tan temprana, y tenemos que recordar, porque las decisiones tienen su porqué y tienen su toma de decisiones en un momento histórico determinado, que incluso se producían en su momento lanzamiento de petardos y lanzamiento de otros objetos a esos corredores, que se entendió en aquel momento que retrasando esa entrada, digo hace muchos años, se podía evitar una censura que a su vez, imaginemos petardos cayendo en los primeros que entran a la plaza, hubiese generado un montón. No obstante, como digo, es decir, estas son los primeros análisis que se hace. Nos congratulamos de que la situación pues, vaya mejorando, pero no cabe duda de que hemos pasado por un momento tenso en la historia de los Sanfermines y con un montón que hacía varios años o bastantes años que no se repetía de esta magnitud en lo que es la entrada al ruedo. Por mi parte, nada más. No sé si el alcalde o si quieren alguna pregunta que les podamos contestar. Bueno, medidas definitivas de hoy para mañana no se pueden tomar, y desde luego con un análisis fuerte, porque estamos evitando un riesgo. Pero sí que es cierto que mañana se dejará entrar antes a estas personas, a pesar de que evidentemente está el riesgo de que se les pueda lanzar, abuchear, asustar. Es mal el día porque es un domingo y habrá mucha gente de fuera, habrá mucha gente que no conoce el espíritu del encierro. Estamos observando muchísima gente que entra a ver el encierro, es decir, es una práctica pues que no hemos sido capaces de resolver entre todos, pero haríamos un llamamiento desde luego a todo el público que va a ir mañana a la plaza, a todo el mundo, para que más allá de esa censura, es decir, respeten y no tengamos otro problema que sería el que se trata de evitar habitualmente con esta situación de policía foral. Pero bueno, sí que es verdad que habrá que analizar, pues no sé si la puerta podrá ser ambivalente para una situación de estas, si hay que evacuar a esos policías o hay que impedir su entrada por otro lado. No es fácil porque los puntos son reducidos, pero eso son decisiones que hay que tomar en frío, con todos los factores y con la participación pues, de muchas partes de la ciudad y del dispositivo de protección civil. Lo desconozco, pero desde luego no tenga ninguna duda de que estará reparada para la corrida de esta tarde. O sea, eso le garantizo que la Brigada de Juego y Espectáculos no dejará iniciar los festejos de esta tarde si la plaza no está en condiciones. No cabe ninguna duda.
Desde que empiezan los sucesos hasta que entran los toros falta un minuto, por lo menos. Yo he computado en el timing de televisión, ciertamente. Habrá que hacer un análisis frío exactamente de eso, pero es muy difícil llegar al equilibrio en esa circunstancia. Pero de todas formas hay que decir una cuestión. Es decir, por el otro lado del callejón han entrado otros tantos policías con el mismo procedimiento, el mismo mecanismo y la misma situación y no ha pasado nada. Es el choque inicial que va presionando de determinada gente que al verla además más abierta, cerrada para la entrada al ruedo, han dicho por aquí nos escapamos y han creado un tapón que ha hecho absolutamente imposible. No obstante, como le digo, el análisis fino, es decir, y también de tiempos, llegado el caso, pues vendrá después de San Fermines. ¿Y en una toma a la orden, no toma la decisión de abrir la otra puerta para evacuar a los toros? En estos momentos no dispongo de la información. Pero, sí, pero habrá sido yo creo que el de carpintería quizás probablemente, que es el que estaba ya, es el responsable realmente el que se encuentra. No se lo puedo garantizar, pero previsiblemente. Yo, como siempre, hay que agradecer la sangre fría, es decir, incluso si hubiese habido alguna equivocación, hay que estar ahí abajo, hay que estar con 1000 personas que entran al ruedo, con 6 toros bravos, unos cabestros y una situación absolutamente crítica. Entendemos que el comportamiento, como siempre, la gente ha dado lo mejor de sí mismo, excepcional desde la enfermería de la plaza, las personas que trabajan en carpintería, la policía, voluntarios de día, Cruz Roja, en las evacuaciones, SOS Navarra, todo el personal del complejo, es decir, porque realmente enfrentarse a una situación de estas, pocas ciudades, pocas comunidades estarían dispuestos a hacerlo así y, bueno, evidentemente sabemos todos, y lo saben los propios corredores, que es una situación, es una actividad en la que corres riesgo grave de tu vida, es decir, evidentemente tenemos que intentar que no haya ningún factor añadido que pueda distorsionar este tipo de circunstancias, pero como les digo, durante 8 días cada año, es decir, años y años, es decir, estamos hablando de decenas de ocasiones, pues no había sucedido. Ahora bien, lo cual no quita para que hay que aprender y evitarlo en el futuro. Vamos a ver, se toma en consideración allá en lo que es el recorrido, es decir, se retienen unos segundos, es decir, se retienen simplemente unos segundos y, como le digo, aproximadamente los corredores entran, se calcula un minuto aproximadamente y se puede comprobar desde que se inicia el encierro, un minuto y algo. Cuando se produce un accidente de cualquier naturaleza, sea laboral, sea de tráfico, sea en este caso en un espectáculo, normalmente no es un solo factor. Es decir, nos encontramos con la confluencia de diferentes factores. Es claro y evidente que si en los encierros corriesen 400 personas, esto hoy no se habría producido. Porque ni haría falta un cordón policial para retener a quienes están en el encierro pero no corren, ciertamente, ni haría falta evacuar a esos policías, ni haría falta, o si se produce lo de la puerta, sería posible contrarrestar 2 o 3 personas, incluso el montón sería eso. Entonces, la masificación, es decir, no estoy descubriendo nada, es un debate abierto en la ciudad y abierto en los medios taurinos desde hace años, es decir, es uno de los factores principales, pero evidentemente, es decir, la presencia de ganado bravo, es decir, con un comportamiento como tal, imprevisible y de una circunstancia de aglomeración humana en una situación de alto riesgo y de decisiones en las que la adrenalina pues pesa mucho, confluyen, pero la masificación, desde luego, es un factor notable. Creo que todavía no tenemos hecho el recuento del día de hoy, es decir, ayer fueron aproximadamente 2.100, me suena, pero en el torno de 2.000, algo. Es un trabajo minucioso. No me atrevo a decírselo, no hemos estado contando eso. Un asunto menor, viendo todo esto, entre los heridos hay un chico de 17 años. Está prohibido correr los encerros siendo menor de edad. 19 años es el herido grave, 17 no conozco que exista. Pues, como en tantas ocasiones, se analizará, se abrirá expediente y se procederá, pero eso tiene sus procedimientos reglados, sus tramitaciones, su defensa, su alegación, y los ciudadanos tienen derecho a que las normas se cumplan, pero también a que se cumplan conforme a los procedimientos administrativos ordinarios y que nosotros no prejuzguemos absolutamente nada. Bueno, primero dar las gracias, por supuesto, al personal de salud, al consejero, y quedarnos con algunas ideas, ¿no? El encierro supone un riesgo, mucho más allá del riesgo toro-corredor. Hay un montón de cuestiones que funcionan a las 1000 maravillas y alguna vez
ocurre lo que el consejero ha comentado y, por lo tanto, lo que nos toca es valorar lo que se puede mejorar para que no vuelva a ocurrir. Y quiero destacar también que, una vez que ha ocurrido lo que no debería haber ocurrido, todo ha funcionado muy bien. Quiero decir, el personal sanitario, las decisiones que se han tomado de abrir ese recorrido por el callejón, cómo se ha organizado la calle para la entrada y salida de ambulancias, porque ha sido, no sé exactamente si el mayor número de personas evacuadas al centro hospitalario, pero seguramente sí, ¿no? Por lo tanto, ha sido una situación muy especial a la que, una vez que ha ocurrido, se ha reaccionado muy bien y, por supuesto, desear que prontamente, sobre todo esta persona que está peor, pues se pueda recuperar y podamos tenerlo entre nosotros muy pronto. Muchísimas gracias y nada más. Muchas gracias.